Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Les recordamos que ustedes pueden ver los programas en la plataforma NS Now. Ustedes entran a la página web www.nuevosiglo.com.uy. Ahí tienen todos los programas y tienen otros canales de la grilla Nuevo Siglo para que puedan mirarlo on demand. Nos pueden seguir además en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Así que estamos por varias vías. Florencia Carriquiri, economista de la consultora Deloitte. Le damos la bienvenida aquí en la mesa. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Florencia, hubo algunas noticias más positivas, otras negativas, como puede ser el caso de desempleo, en los indicadores que se conocieron en los últimos 10-15 días. Vamos a comenzar por el tema de la inflación, que salió de los 2 dígitos. Durante mucho tiempo se había hablado que no podía llegar, que había que evitar llegar al 10%, llegó al 11% y ahora empezó a moderarse fuertemente y está ya en 9,4% en agosto. ¿Qué se puede esperar en la inflación? Sí, a ver, como decís, a ver, cuando superó el 10% allá a inicio de año, en febrero, muchos, nosotros entre ellos, señalábamos que probablemente los 2 dígitos eran algo que difícilmente que iba a perdurar por algunos meses más. En ese pronóstico también había una visión de que el dólar iba a mantener una tendencia alcista. ¿Qué cambió, digamos? Esencialmente fue eso, la evolución del tipo de cambio, que desde marzo a esta parte viene acumulando una baja hace algunos meses atrás, inesperada, podríamos decir, viene acumulando de marzo a agosto en lo que son las comparaciones promedio mensual, una caída del 10% del dólar, y bueno, y eso tiene en lo que es la composición del IPC un impacto bien relevante, sobre todo en lo que son los bienes transables, los que se comercian con el exterior, los que son exportables o son importados. Bueno, esos tienen un impacto muy directo del tipo de cambio y en ese componente del IPC es donde vimos la caída de la inflación más fuerte, que terminó permitiendo entonces que la inflación volviera a ingresar en niveles de un dígito. Nuestra visión hacia adelante es que probablemente, si no tenemos sorpresas desde el lado del dólar, con un tipo de cambio entonces más bajo de lo que preveíamos algunos meses atrás, subiendo pero de forma bastante más moderada, la inflación probablemente va a permanecer en niveles de un dígito, cerrando este año por debajo del 9%. Ahora, ¿es posible que la inflación vuelva a niveles más cercanos a lo que sigue siendo el rango meta del Banco Central? ¿O para eso, más allá del comportamiento del dólar, falta bastante tiempo y falta que se consolide, por ejemplo, el resultado fiscal, entre otras cosas? Bueno, son varios los elementos que juegan obviamente en la evolución del IPC. Pero bueno, sí, en el corto plazo, y yendo a la respuesta concreta y antes de entrar en las otras consideraciones, nuestros modelos de proyección arrojan que en la primera parte de 2017 podemos llegar a ver a la inflación al menos acercarse al techo del rango objetivo. ¿Por qué? Porque por un lado, como decía antes, tenemos menos presión desde el lado del dólar, que está evolucionando bastante por debajo de lo que preveíamos algún tiempo atrás. Y por otro lado hay 2 elementos puntuales que hay que tener presente. Fueron factores como de impulso al IPC en este año que van a ir tendiendo a desaparecer, digamos, en la primera parte del próximo año, o al menos eso esperamos. Por un lado, las frutas y verduras. Las frutas y verduras han tenido una suba excepcional este año. Están acumulando un aumento en los últimos 12 meses de casi 30%. Desde estos niveles es presumible, digamos, que empecemos a ver una normalización en los valores de estos bienes y que, bueno, que sobre la primera mitad del año entonces empecemos a ver comparaciones interanuales en los precios de las frutas y verduras muy modestas, incluso negativas. En ese marco, entonces vamos a tener un elemento, digamos, que va a permitir desinflacionar también. Y el otro es el tabaco. El tabaco también es un producto que tiene un peso no menor en el IPC, que tuvo la incidencia de la suba del IMESI fuerte este año y que, bueno, cuando ese elemento salga también de la medición anual, también entonces vamos a ver quizás una baja particular, transitoria a nuestro juicio, pero particular del IPC, que como decía hace algunos minutos, podría llegar a acercarse al 7% en la primera parte de 2017. Hablemos de otro de los desafíos que tiene la economía uruguaya, que es el déficit fiscal. En julio se mantuvo bastante estable en el 3,4%. El gobierno reconoce que en realidad, si uno le quita un efecto contable que del canje de deuda, ANCAP, PDVSA, se ubica más cerca del 4%, ¿no? 3,7%. ¿Cómo ven la evolución del resultado fiscal? Todavía sin el ajuste que está en la rendición de cuentas, ¿no? Que va a empezar a regir el año que viene. El año próximo. Sí, a ver, es claro que es uno de los grandes desequilibrios y de los grandes desafíos que el mismo gobierno de alguna manera estableció como ancla
podemos decir desde principio de año aproximadamente. Es un claro imperativo el corregir esas cuentas fiscales, más allá de que estamos en un mundo hoy donde el financiamiento parece ser de nuevo más abundante para las economías emergentes. Nos parece que es un riesgo hoy tomar la tentación de decir, bueno, vamos a seguir teniendo financiamiento barato, no hay tanta prisa por corregir. Uruguay no puede mantener un déficit de 4% del PBI o cercano al 4% del PBI por mucho tiempo, no debería hacerlo. Y bueno, y lo que estamos viendo es que las cuentas fiscales siguen mostrando esas cifras que mantenías recién, de un déficit de casi 4 puntos del PBI, aun cuando el gobierno ya hizo ajustes fuertes a nivel de las inversiones. La inversión pública ya está en niveles bajos, apenas por encima de 2 puntos del PBI, niveles bajos en términos históricos. Y bueno, y aún así las cifras no están mejorando porque los ingresos del gobierno están evolucionando bien por debajo, de hecho, de lo que se preveía, por ejemplo, cuando se definió el presupuesto. La actividad económica está estancada y bueno, y eso se está reflejando entonces en menos ingresos y en un gasto público que aunque se ha, digamos, tendido a moderar, todavía crece en términos reales. Esa combinación de elementos es lo que está atrás de esa dificultad, digamos, para empezar a ver mejores cifras fiscales. Recién el año próximo empezaremos a ver los efectos del ajuste anunciado por el gobierno. Pero es esperable una corrección bastante rápida a partir de ese ajuste que, bueno, si todo marcha como está previsto, entra a regir el 1 de enero de 2017. Sí, a ver, es esperable al menos que se frene el deterioro y que algún tipo de mejora deberíamos tender a ver. La trayectoria que se planteó en la rendición de cuentas quizás es un poco optimista a nuestro juicio, porque aun cuando descansa en pronósticos de crecimiento económico bastante más realistas que los que tenía la ley de presupuesto, hoy lucen también esos pronósticos relativamente optimistas. Desde esa perspectiva nos parece que difícilmente se vea una trayectoria tan bajista como la que se planteó en el proyecto de rendición de cuentas, pero sí tendemos a pensar que deberíamos ver si al menos una estabilización y una lenta mejora de las cifras fiscales hacia adelante. La noticia más negativa de los indicadores difundidos en los últimos días fue el desempleo, ¿no? Que está en su mayor nivel desde hacía 8 años, casi 10 años. Está en el 8,6%. Bueno, a veces uno toma el número mensual y hay que ver la tendencia, pero ¿qué se está viendo en el mercado de trabajo? Sí, justamente una de las primeras precisiones es de que las cifras mensuales tienen mucha volatilidad y hay que ver cómo se va consolidando este nivel que marcaron las últimas cifras. En cualquier caso, cuando uno mira la mirada un poco más larga y de tendencia de los indicadores, es claro que desde 2015 empezó a verse un deterioro bastante claro del mercado de trabajo. El empleo está en torno a los menores niveles de los últimos 6 años, el desempleo en los niveles más altos. Había mostrado en esta primera parte de 2016 quizá una llamativa firmeza, podríamos decir, el mercado de trabajo, que no se condecía con lo que estaban mostrando otros indicadores relacionados a la actividad económica. A nuestro juicio es esperable que veamos si, más allá de la volatilidad mensual, como decía recién, que pueden mostrar todos estos indicadores, que veamos si una tendencia de deterioro adicional probablemente del mercado de trabajo en estos próximos meses. Ahora, el gobierno ha tomado algunas medidas. Tú decías, bueno, empezó a procesar como una especie de ajuste fiscal con el tema de las inversiones, para algunos también el manejo de las tarifas públicas, algunas medidas contra la inflación, las pautas salariales, todo ese combo de medidas, ¿creen que está dando resultados, que puede a mediano plazo dar buenos resultados? A ver, fueron medidas muy necesarias y las marcábamos en su momento, tanto en el frente fiscal como en el frente de la moderación salarial. En algún caso han tenido cierto revés o cierto aflojamiento algunas de esas medidas, caso de las pautas salariales que el presidente modificó, digamos, para lo que son los convenios negociándose en este 2016. Y bueno, y a ver, si serán suficientes o no es tema obviamente de debate. Es claro que lo que estamos viendo en este momento es un mundo un poquito más amigable también para el mundo emergente y eso probablemente termine permitiendo quizás pronósticos algo mejores, más que las medidas del gobierno que fueron
parciales y de hecho levemente revertidas en algún caso recientemente. Florencia, mirando un poco más allá, la semana pasada nosotros mostrábamos algunas de las gráficas del trabajo que hicieron ustedes en Deloitte sobre Brasil. Es complejo seguir Brasil, para los periodistas muchas veces no es solo por el idioma, pero es difícil saber porque es un país mundo muy grande, claro, es un mundo, y es muy difícil tener el termómetro para ver cómo está evolucionando Brasil. Y bueno, despejando los temas políticos, que bueno, siguen siendo polémicos, hay un gobierno que por ahora quedó firme, que es el gobierno de Temer, que plantea obviamente varios cambios en materia económica. ¿Ustedes qué están viendo en Brasil, sobre todo lo que más impacta en Uruguay? ¿Qué es lo que están viendo? Sí, a ver, estamos viendo claramente una mejora de expectativas bastante importante en este vecino. Brasil viene atravesando una recesión muy importante en estos últimos 2 años, ya podríamos decir, y los pronósticos para este año son sí de contracción de la actividad económica, pero empieza a verse mejores previsiones hacia adelante. Los pronósticos que releva la encuesta que hace el Banco Central de Brasil vienen corrigiéndose semana a semana al alza. Hoy por hoy se aguarda un 2017 ya de recuperación económica con un crecimiento de más de 1% en el promedio del año. Los indicadores de confianza también de los empresarios, también de los consumidores empiezan a insinuar una mejora, en parte teñidos también de toda esta situación política a la que hacías recién referencia. Habrá que ver si esas expectativas se terminan consolidando en datos concretos de mejora en lo que son las cifras de actividad económica. Todavía no se está viendo y eso es un elemento a tener presente. Estas expectativas pueden ser adelanto, digamos, de mejores cifras hacia adelante, pero lo cierto es que cuando miramos los datos de PBI, los datos del indicador mensual de actividad económica, otros indicadores relacionados a la actividad económica, Brasil todavía no abandona la recesión, la actividad económica sigue en caída y bueno, y es importante para las perspectivas de Uruguay pensar en un 2017 con un Brasil sí ya recuperándose y creciendo, ¿no? Florencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes.